¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, es un placer saludarte. Espero te encuentres bien. ¿Tu ex es feliz sin ti? Te preguntas ello, ¿verdad? Pues vamos a descubrir la realidad en este video. Comencemos. Cada ser humano procesa su dolor y se enfrenta a una ruptura de forma distinta. Muchas personas que tratan de volver con su expareja me preguntan, ¿mi ex es feliz sin mí? Quieren saber si la persona que aman preferiría vivir solo o sola y si esta persona siente que está mejor. Se dan cuenta que no es probable que su ex quiera volver si siente más felicidad sin la relación. Quizás también te encuentres o te hayas encontrado en esta situación y quieres saber si tu ex está más feliz ahora que las cosas han terminado entre ustedes y si eso significa que se ha perdido toda esperanza de volver a estar juntos. Afortunadamente, sí puedes recuperar a tu ex si sigues los siguientes consejos, pero hay ciertos factores que debes tener en cuenta. Te voy a dar las claves para que puedas saber si tu ex es feliz sin ti o no, pero también te voy a explicar cómo exactamente hacer que tu ex comience a darse cuenta de que podría ser igual de feliz, si no más feliz contigo a su lado. Entonces, ¿tu ex es feliz sin ti? Obviamente, no puedo leer la mente de tu ex y saber con exactitud cómo se siente, pero puedes prestar atención a las señales que ayuden a responder esta pregunta. Muchas veces olvidamos que las rupturas son difíciles para ambas personas involucradas y que los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Una persona de nombre Nena me decía que ella y su ex habían roto y parecía que él pasaba el mejor momento de su vida. Estaba fuera de todo el tiempo, paraba en la calle, se divertía rodeado de gente y claramente disfrutaba de la vida. Ella lo extrañaba y quería ser parte de eso también. E incluso me dijo, tengo que admitir que estoy celosa de la forma en que parece estar tan feliz sin mí. No entiendo cómo no siente este dolor que yo siento, después de todo lo que habíamos compartido. ¿No crees que me debe extrañar?, me preguntó. Una ruptura es un golpe muy fuerte, bastante grande para el orgullo de una persona, y los pensamientos negativos te llenan de dudas, especialmente cuando comienzas a pensar, ¿mi ex es feliz sin mí? Es posible que en este momento te maltrates con estos pensamientos negativos y pienses que tu ex es más feliz sin ti porque no cubriste sus necesidades. Sí, esto se siente horrible, pero ¿es el fin del mundo? No lo es, claro que no. Si estás familiarizado con nuestra forma de trabajo, entonces sabes que siempre digo a todos que todo es posible en el amor. Siempre que estés dispuesto o dispuesta a hacer el esfuerzo. Así que lo primero es lo primero. ¿Cómo podemos saber si tu ex es realmente feliz o más feliz sin ti? Bueno, una persona feliz no está deprimida sintiendo lástima de sí mismo o de sí misma. No juega a ser víctima. No publica citas nostálgicas en las redes sociales y no organiza una fiesta de lástima cada vez que habla con alguien. Una persona que es feliz después de una ruptura no se está revolcando en la angustia y la miseria. Dicho esto, algunas personas ocultan muy bien sus emociones con una gran sonrisa. Algunas personas incluso se sumergen con todo en una nueva relación, que en realidad no es más que una relación de rebote. En pocas palabras, es una curita para encubrir el dolor de romper con alguien a quien se amaba. Otra forma de medir la felicidad de una persona después de una ruptura es pensar en qué tan equilibrada está su vida antes de la ruptura. ¿Tenía otros proyectos, pasatiempos y amigos a los que dedicaba su tiempo? ¿O era la relación lo único que importaba en su vida? Si tenían otras cosas que le importaban, no sentiría como si hubiera perdido todo después de la ruptura, ¿me entiendes? Esto significa que no sentirá completamente sin rumbo su vida y aún puede sentirse bien incluso sin la relación. Es por eso que siempre enfatizo la importancia de mantener el equilibrio en tu vida, incluso cuando estás en una relación. Es muy fácil hacer de la relación el centro de tu vida, pero la verdad es que puede generar problemas. Entonces, ahora que sabes algunos indicadores de que tu ex podría estar feliz, hablemos de lo que puedes hacer para que regrese y sea aún más feliz contigo. Segundo, ¿crees que tu ex es feliz sin ti, pero quieres que regrese contigo? Quiero ser muy claro sobre algo. El objetivo no es hacer que tu ex se sienta miserable sin ti. No, nuestro objetivo es inspirar a tu ex y hacer que se dé cuenta de que la vida sería aún mejor contigo en ella. Incluso si ahora piensa que es feliz sin ti, no significa que no puedas hacer que él o ella sea aún más feliz de lo que es ahora. Existe un concepto erróneo
común sobre la felicidad en las relaciones y quiero aclararte esto. Las relaciones más fuertes se trata de dos personas felices, no dos personas que no pueden encontrar la felicidad en la vida sin su pareja, ¿entiendes? Cuando no puedes ser feliz sin tu pareja, caes en la dependencia emocional, que es uno de los mayores asesinos de las relaciones de pareja. Nena, la persona de la que te hablé antes, admitió que se habría sentido mejor si hubiera visto que su ex no estaba feliz sin ella. Quería que él estuviera triste porque ella no estaba cerca y sintiera que la vida no valía la pena si no estaba a su lado. Tuve que explicarle lo mismo que te acabo de decir. Una relación sana no se basa en la adicción del uno al otro. Ambas personas en la relación deben tener una vida personal satisfactoria para que puedan unirse y puedan encumbrarse aún más el uno al otro. Ninguna persona debe sentirse como un peso sobre la otra y ninguna debe sentir que necesita a la otra para que su vida tenga algún sentido. Cuando este elemento se inserta en una relación, la relación se encuentra con ansiedad, presión e inestabilidad. Así que ahora probablemente te estés preguntando, ¿qué necesitas hacer exactamente? Lo primero es lo primero. Quiero que te tomes un momento para pensar en todas las cosas que fueron importantes para ti y que dejaste en un segundo plano mientras estabas en esta relación. Para algunas personas es su salud física, para otras son sus pasatiempos o amistades, etc. Tómate el tiempo para pensar realmente en eso y luego comienza a reintroducir estos elementos en tu vida. Luego se te ocurrirá todo tipo de nuevas actividades que comenzarás a hacer. Piensa en tomar clases de algo que te gustaría aprender o puedes hacer un pequeño viaje por carretera con algunos amigos este fin de semana, qué sé yo. Llena tu agenda con cosas que te hagan sentir bien. Demuéstrate que puedes hacerte feliz y comenzarás a atraer personas como polillas al fuego, incluido tu ex. Tu ex se dará cuenta y comenzará a darse cuenta de que le estás recordando a la persona de la que se enamoró. Te estás convirtiendo en una nueva versión mejorada de esa persona, lo que es aún más atractivo, ¿verdad? Le mostrarás que tu vida es interesante y satisfactoria y él o ella comenzará a querer formar parte de ella. En lugar de concentrarte en el o ella es feliz sin mí o no, ocúpate de las cosas que mejoran tu vida. Publica fotos en las redes sociales en las que te veas feliz. Publica fotos de los mini viajes que estás haciendo y de los nuevos y divertidos lugares que has visitado, gente nueva que estás conociendo. Tu ex se dará cuenta. Incluso si ya no te conectas en las redes sociales, las imágenes viajarán a través de tus amigos en común, o tu ex podría incluso sentir curiosidad y comenzar a husmear en tus fotos algún día. El truco para llamar su atención aún más podría ser a través de la regla de no contacto, del cual ya hablamos en muchos videos. Bien, llegamos al final de este video, ¿verdad? Muy productivo. Claro que sí. Si es tu objetivo recuperar a tu ex, recuperar tu relación de pareja, recuperar tu felicidad, queremos ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso de recuperar tu relación. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, un abrazo, cuídense mucho, hasta el próximo video.